buenos días. Buenos días. Hoy nos encontramos aquí en el lienzo. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, bendecidos por el Señor porque estamos vivos, porque estamos sanos y porque tenemos la oportunidad de seguir avanzando en este proceso académico, intelectual. Creo que lo decía en alguna oportunidad que en muchas de las ocasiones sí, y nos incorporamos a los espacios porque queremos un título más, pero en el recorrido académico, en esa actividad académica, entendemos que no solamente es el título, es la oportunidad de compartir experiencias, conocimientos, de poder aplicar esa teoría que intentamos nosotros llevarles a ustedes para que tengamos una mejor sociedad. Y yo vivo enamorada de esta unidad curricular porque los aprecio, ¿verdad? Me enorgullece saber que hay personas que se quieren seguir formando en eso que corresponde a toda la parte de nuestro pensamiento y nuestras emociones. Y hoy nos corresponde como tema la mente como sistema, la estructura, la creatividad y el rol del psicólogo. Recuerden que esta unidad curricular se llama creatividad y pensamiento. Y hace rato que estaba haciendo algunas anotaciones mientras que me llegaba la hora, hablamos de las dimensiones del ser humano, ¿no? Y entonces dentro de esas dimensiones del ser humano hablamos de la dimensión física, sociopolítica, comunicativa, cognitiva, emocional, para ser un ser humano íntegro. Pero para usted ser un ser humano íntegro, usted tiene que tener muy claras esas dimensiones del pensamiento para podernos sentir con nuestra conciencia, con nuestra alma y con nuestras acciones bien definidas. Cuando estamos bastante claros que lo que pensamos y cómo actuamos tienen consecuencias, sean positivas o sean negativas, creo que el entorno de nuestra sociedad sería distinta. Cuando aplicamos los valores como la tolerancia, eh, la empatía, el respeto, cuando usamos la prudencia de esta señorita que está aquí, que es la lengua, que son las palabras, cuando usamos la prudencia, podemos lograr tener una vida equilibrada, ¿sí? Una vida sana, una vida en paz y en armonía, y en todos los aspectos, primero como ser humano, como persona, como el yo, ¿sí? Ese yo grande, donde soy yo el protagonista de mi historia. Hace rato cuando venía en el carro, estaba dando clase presencial en otro espacio y en el carro la locutora decía que tenemos que visualizarnos y reflexionar en el día si nosotros estamos viviendo nuestra propia historia o otra persona está haciendo nuestra historia, ¿sí? Cuando tenemos ese entorno aquí atrás y solamente andamos como el barco para allí y para acá y no asumimos posiciones, responsabilidades, acciones acciones definidas para tener paz y armonía, ¿sí? Para tener una autoestima alta, elevada, ¿sí? Que soy primero yo, segundo yo, tercero yo y el resto todo lo demás. Entonces esa es esa oportunidad de sentir, de creer, de amar. Sabemos que en la vida todo hay momentos difíciles y momentos perturbadores que perturban nuestra alma y nuestro cuerpo, pero para eso está la oración y para eso tenemos, para los que somos creyentes en cualquier tipo de religión, primero está Dios que nos permite a nosotros respirar y sentir eso. Y creo que viendo el título, que es lo último que vamos a ver en el día de hoy, que ese rol del psicólogo es un rol fundamental en esta sociedad. Y a veces en años anteriores se creía que el que iba al psicólogo era porque estaba loco. Y hoy, en este siglo XXI y en este año 2026, hemos entendido en este pequeño trimestre que ha pasado, que ya casi vamos a cerrar con este mes de marzo, que el equilibrio de las emociones, la regulación de las emociones, el poder ir a terapia, hacer arte terapia, todo aquello que nos permita equilibrar nuestras emociones es lo que nos va a hacer felices felices con nosotros y felices con nuestro entorno. Entonces, bueno, damos comienzo. Bienvenida, agradecida, muy agradecida que estén aquí, porque la clase anterior estaba solita, entonces usted habla, terminó y que así como un sabor de boca de saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o mal. Esta computadora tiene su detalle, entonces vamos a ver aquí si podemos pasar la diapositiva.
Ok, entonces comenzamos así. Y son 3 preguntas que les tengo en el día de hoy. Y qué bueno que tengamos la oportunidad de resolverlas, ¿no? El cómo pensamos, el cómo innovamos y para qué nos sirve esto en consulta. Entonces, mi pregunta para Liceo, para Francio, para Geraldine, me gustaría que pudiesen compartir conmigo la clase pasada, vimos también la clase. Doctor, la clase pasada vimos también la clase. ¿Cuál clase? Si me podrías indicar, por favor. Doctora, la clase, la primera, cuando nos mandó la primera actividad, Ok, nos preguntó si teníamos alguna duda sobre lo que íbamos a entregar y todo eso. ok. Sí, después vimos el ensayo, perdón, el diario en la plataforma Ok. de 2 páginas. Ajá, entonces ya ese también lo entregamos. Y ahora esta es nuestra segunda clase. Nuestro segundo encuentro sincrónico, pero ya estamos en la unidad 4. Sí, sí, Ajá, ok. sí, ¿Cuál es la duda, mi amor? ninguna. Ok. ¿Cómo te fue con el diario? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Cómo te sentiste? Oye, me sentí que decía, ahorita estoy en cero. Y yo decía, bueno, mi creatividad estaba en cero en ese momento. Hasta que me puse como a trabajar y dije, bueno, aquí en Carúpano, Estado Sucre, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta muchas cosas. Entonces allí sí me puse creativa. Ok. Hice uno solo, pero sí en nuestra sociedad y sobre todo aquí en Carúpano hay para hacer varios diarios. Es para poder sistematizar muchísimo las experiencias de lo que ustedes tienen y de lo que pueden ofrecer, ¿sí? Porque más allá de sistematizar y dejarlo en teoría, yo amo a los, de sistematizar y dejarlo en teoría es buscar la manera de colocarlo en práctica. Porque miren lo que dice aquí, cuando nosotros hablamos de creatividad y vemos que hay distintas dimensiones del pensamiento, siempre nos decimos, ¿para qué no sirve esto en consulta? Y Geraldine nos quiere decir algo. Geraldine, cuéntame. Ya, un momento. ¿Sí me escuchan? Por supuesto que sí, alto. Bien. Ajá, ahora sí. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Bien. Referente a esta actividad del diario, pues de verdad pasó por la pena. Hasta hoy la pude entregar. ¿Sí? No sé si está bien, no sé si está mal, pero yo aparte de la parte psicológica, pues trabajo la parte de educación. Entonces, lo hice fue como enfocado a eso, como cómo reutilizar el material en los niños que son de escasos recursos y, por ejemplo, mi parte o mi aporte a eso es que esos niños que no tienen cómo pagar una asesoría pedagógica, pues yo allí a ellos no les cobro nada, ¿sí? Y ando rotando el material para que todos tengan o disfruten de la misma calidad educativa. Lo Excelente. enfoqué en esta parte. No sé si estará bien así o no. Por supuesto que sí. Recuerden algo, recuerden que estamos en una universidad que gracias a Dios, nos permite tener esa amplitud y esa libertad para usted escribir, para que el conocimiento sea puesto en práctica y no solamente tenga una estructura rígida, donde si es lo que no es, usted reprobó la actividad, ¿no? Es eso, es fomentar la creatividad. Lo decía la compañera Lice, que no sabía si tenía creatividad o no, y comenzó a innovar, a descubrir y a colocarlo en práctica tal cual como tú lo estás haciendo. Vamos a evaluar, pero siempre va a haber una muy buena ponderación con respecto a eso. Eh, Ok. Continuamos. Y aquí está esto. Si el pensamiento fuera un edificio, ¿el tuyo tiene ventanas o es una caja fuerte? Pregunto a Lice o a Francia. Si el pensamiento fuera un edificio, ¿el tuyo tiene ventanas o es una caja fuerte? ¿Qué piensas tú de esa pregunta? ¿Cómo podrías responderla? Franci, Sí, profe. Ajá, sí. Saludos. Si el pensamiento fuera un edificio y el mío tiene una ventana ¿el tuyo tiene o una ventanas caja fuerte, o es hoy vamos. Bueno, no, el mío tiene ventana, profe, gracias al Señor, primeramente. Yo siempre, claro, sí siento algunas veces que estoy en la caja fuerte, pero de repente poniendo a funcionar la creatividad, el pensamiento, bueno, se abren ventanas por todos lados. ok? Y,
sí, sí, realmente considero que es así, y porque, como dije anteriormente, gracias al Señor, después que yo estoy en ese encierro de caja fuerte, Ok. bueno, allí comienzan a fluir las ideas y la creatividad a hacer lo suyo. Muy bien, muy bien. Geraldine, Ok, profesora, ¿me puede por favor repetir la pregunta? Es que me había desconectado sin querer. sí, tranquila. Si el pensamiento fuera un edificio, Ok. ¿el tuyo tiene ventanas o es una caja fuerte? Bueno, pienso que el mío tiene ventanas, ¿sí? Ya que pues no me gusta quedarme con una sola idea, sino buscar diferentes formas de ver las cosas y no sé, quizás maneras más prácticas o diferentes maneras de que puedan acoplarse a las necesidades, ya sean mías o a necesidades de otras personas. Ok, perfecto. Tiene muchas ventanas, porque mira lo que estás diciendo, lo estás socializando no solamente contigo, sino con todo lo que está en tu entorno. Y Lice, ¿tu pensamiento tiene ventanas o es una caja fuerte? Tiene ventanas, doctora. Permitir ver esa realidad en lo que atravesamos nosotros en esta sociedad como persona, como profesional, y se abre. De repente puede llegar un momento en que se encuentra en una caja fuerte, pero lo bueno es que sale a flote. Sí, y miren, la caja fuerte tiene que ver con la creatividad y con eliminar esos bloqueos que nos impiden ser creativos e innovadores. Las personas que no son creativas y no son innovadoras sí tienen el pensamiento dentro de una caja fuerte, porque son sencillamente cerradas, no les gusta o no propician o prefieren quedarse en esa zona de confort, de que de aquí en una prisión, cuando nosotros somos creativos, innovadores, resilientes, nosotros tenemos esas diferentes ventanas. Y así como decía Geraldine, puede suceder que en algunas situaciones tú sientas que las ventanas están cerradas, pero tú buscas la manera de, a partir de buscar diferentes soluciones a ese problema o esa situación que se te presenta, tú puedes comenzar a abrir una ventana o una ventana y media o una ventana medio cerrada y tú comiences a abrirla, pero jamás encajonarnos o jamás meternos en esa caja fuerte. Muy bien. Dentro de las dimensiones del pensamiento, y era lo que les comentaba, hay tres formas, y eso lo explica un pensamiento convergente-divergente que explica que el convergente busca siempre una respuesta única, que es útil para la supervivencia, mientras que del divergente es la base de la creatividad. ¿Y por qué es la base de la creatividad? Porque tiene así, como conversamos en la diapositiva anterior, diferentes ventanas. El que es convergente tiene una respuesta única, es una persona que sencillamente está siempre buscando que su pensamiento o que su decisión sea única y que no escucha al otro, ni escucha su entorno. Cuando una persona es divergente, tiene la oportunidad o tiene diferentes posibilidades o diferentes formas de ver la vida para buscar, como les decía anteriormente, diferentes soluciones a un problema. La metacognición define este concepto como la joya de la corona para un psicólogo. Es la capacidad de que el paciente observe su propia arquitectura mental. Y es cuando ustedes, no sé si alguno de ustedes eso les iba a preguntar, ¿alguna de ustedes es psicóloga o por qué están en esta unidad curricular? Porque no las conozco. ¿Lice? Soy Yo, Lisa. ajá, ¿Ok? ¿Quién va a hablar? Geraldine. Bueno, por mi parte soy psicóloga y también soy educadora. Chévere, no ejerzo la educación como tal en un sistema público, sino lo ejerzo como asesorías pedagógicas en donde me acoplo a las diferentes necesidades que traen los niños en sus diferentes edades. Geraldine, perfecto. Incluso nosotros, bueno, en mi caso tengo una gran experiencia. Soy directora de un colegio privado y hemos buscado cómo mostrar al representante y a todo aquel en esta sociedad actual que el tener a un psicólogo dentro de nuestra institución, no solamente para, así como tú lo hablas, una consulta
o tener en una oficina una consulta, es cómo ese psicólogo puede ser también educador y poder trabajar con los estudiantes, todo lo que tiene que ver con la regulación de emociones, con el equilibrio de sus emociones, cómo mejorar incluso su propia conducta, su propia forma de verse a sí mismo. Es fundamental ahorita en el sistema educativo, es necesario, fundamental, imprescindible tener a un psicólogo dentro de nuestros espacios. Francis, te escucho, tu profesión. No, soy orientadora, pero Ok, me dedico, trabajo en un colegio también y yo estoy realizando el doctorado porque estoy en la misma línea de la educación y también en la psicología, terapia perfecto. Y Lice, cognitiva conductiva. Soy psicopedagoga, terapeuta cognitiva conductual y sexóloga, doctora. ah, qué bueno. Y sí, y entonces el área de la psicología me llama mucho la atención. Trabajo en un liceo en el Departamento de Protección y Desarrollo Estudiantil hace 25 años ya, este es mi año número 25. Y eh, bueno, trabajo con los representantes, con los estudiantes, la parte de psicopedagogía, pero también de terapia cognitiva conductual y también me han tocado casos de sexología. Ok, entonces esta dimensión del pensamiento, ya ustedes tuvieron que haberla no solamente visto como parte de investigación, sino sino aplicarlas diariamente. Por eso estamos hablando de la metacognición, porque dice que es la capacidad que usted tiene como psicólogo de mostrarle a ese paciente a partir de preguntas, a partir de diferentes situaciones, para que él pueda ver, para que él pueda observar su propia arquitectura mental. Y hablamos de un ejemplo clínico. Dice, un paciente con ansiedad tiene una dimensión de pensamiento hiperenfocada en el futuro catastrófico. Nuestro trabajo es ampliar su dimensión evaluativa. ¿Cómo ustedes, cualquiera de ustedes tres, aquí me puede responder una sola, ¿verdad? Para poder ir dentro de la presentación, ¿cómo usted abordaría ese caso? Un paciente con ansiedad que tiene una dimensión de pensamiento hiperenfocada en el futuro catastrófico. ¿Cómo usted haría el primer abordaje en la primera sesión? ¿Qué harías en la primera sesión? ¿Cualquiera de las tres? No todas a la vez, por favor, porque se Sí, interrumpieron. sí, doctora. Dice, Allí es importante la tríada cognitiva, lo que llamamos nosotros en terapia cognitiva conductual, la visión negativa que tengo de mí, la visión negativa que tengo del entorno y la visión negativa que tengo del futuro. Pero también allí se implica mucho las llamadas distorsiones cognitivas y perceptivas. ok. Lo que yo no solamente percibo, sino que también estoy pensando de una manera que puede haber un pensamiento de maximizar y minimizar lo positivo, encontrarse en una visión túnel, un pensamiento dicotómico y así muchas, entre otras cosas. Ok, pero ¿cómo lo abordarías, Lice? ¿Cómo sería esa primera, tal vez esas primeras preguntas que va a generarle a ese paciente? ¿Cómo abordarías eso de acuerdo a las dimensiones del pensamiento? Lo abordaría primero en la parte de cómo se siente él, por supuesto, de indagar en el paciente, de hacer una historia para ¿Ok? ver su contexto también y qué lo está afectando, empezando por allí. Exacto. Usted primero va a hacer un diagnóstico de ese paciente, ¿sí? Del por qué, me imagino que es como revisar su pasado, cómo hacer esas preguntas que permitan al principio entender por qué ese fenómeno le da tanta ansiedad. Entonces, bueno, ahí es donde usted comienza a trabajar seguramente la parte de su niñez o en su juventud, dependiendo, por supuesto, de la edad y de la circunstancia en que esté. Pero esto es parte de esas dimensiones del pensamiento. El pensamiento convergente divergente, la metacognición y el ejemplo clínico. E incluso yo colocaba aquí que dentro de esas dimensiones del pensamiento, eh, y por eso colocaba esa imagen, teniéndola dentro de mis apuntes, yo hablaba de cómo usted cultiva las habilidades de pensamiento efectivas. Y cuando usted comienza a hacer ese cultivo, cuando usted comienza a regar ese cultivo de pensamiento efectivo, primero usted cultiva la curiosidad.
¿sí? Luego desarrolla habilidades analíticas. Luego fomenta la creatividad, que es parte de lo que estamos conversando. Cómo nosotros, a partir de la creatividad, logramos que el pensamiento, ese pensamiento cambie de convergente a divergente. Cómo mejoramos el pensamiento crítico, cómo planeamos la estrategia. Porque cuando tal vez algún paciente o algún estudiante tiene alguna situación, problema, nosotros siempre vamos a buscar que ese paciente, ese estudiante, vaya en el paso a paso. Y en el paso a paso es que yo busco la manera de hacer una planeación a mediano, a corto, a largo plazo, que me permita luego, en este largo plazo o en este momento de cierre de esa planeación, tener un resultado favorable y óptimo a todo lo que hemos venido desarrollando. Y una práctica reflexiva. La reflexión es fundamental para crecer de forma personal, crecer desde el ámbito profesional, siendo así una persona exitosa y, por supuesto, tener ese impacto social, porque todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, sea positiva o sea negativa para el entorno, porque ninguno de nosotros, a pesar de que tal vez hayan algunas personas que digan, no, es que yo soy una persona totalmente asocial, imposible, en algún espacio, ya sea, incluso lo conversaba con una profesora muy amiga mía que trabaja en una universidad en Colombia. Entonces ella decía que parte de su vida, que es la virtualidad, ese día estuvo conectada todo el día con ciencia, siendo una estudiante, porque da diversas materias, dice, cerré la laptop y solamente me conseguí con la plantita y el pez. Y es parte de eso, cómo nosotros podemos mmm, sentirnos cómodos, sentirnos felices con todo el entorno. Entonces ella dijo, bueno, como no es un ser humano, ni la plantita ni el pez, dice que la plantita y el pez les colocó nombre. Y comenzó a hablar con ella y dice, qué difícil es sentir que estoy sola en la vida, que cierro la lacto y ya no tengo ningún crecimiento personal, ni amistoso, ni familiar con ninguno, con nadie de mi entorno. Lice, ¿querías decir algo? Y en cuanto a lo que se explicó la clase pasada y la de ahora, cuando usted nombró el flow, ¿no? En esta parte sería con un paciente ansioso, una actividad creativa, es allí donde proporciona también la estructura flexible, ¿no? Que permite alcanzar ese estado, el anclaje en el presente, la reducción del control, pero siempre va a depender, doctora, del contexto donde se encuentra el paciente. Así es, así es. Es que todo lo que nos sucede es consecuencia de nuestro entorno. Por eso es que a veces a nosotros nos dicen que es fundamental usted cultivar, no solamente es el cultivo propio, ¿sí? De cómo yo hago para ser una persona tranquila, en paz, en armonía, sino todo lo que me rodea. Por eso, en muchas de las ocasiones, cuando sucede, sobre todo en el ámbito profesional, ¿no? En el ámbito laboral, el síndrome de Burnout es sencillamente porque mi entorno no favorece mi vida, no favorece mi espíritu. Entonces, por eso es en el momento que a cualquier estudiante o cualquier paciente va a terapia, es saber qué hay, qué tiene detrás de él, qué tiene a los lados y qué tiene delante de él, para poderle ofrecer, obviamente, una terapia realmente productiva y salga de esa situación de ansiedad, de depresión, de tristeza, de duelo, entre muchas otras cosas. Eh, Además de eso, existe el modelo de Guilford, que creo que ustedes obviamente lo han escuchado. Están los contenidos, que es lo que pensamos, las imágenes, los símbolos, las palabras. Están las operaciones, que es lo que hacemos con eso, la memoria, el juicio, la creación, y está el producto, que es el resultado, que son las unidades, los sistemas y las transformaciones. En este sentido, nosotros nos quedamos en la creatividad como operación, y por eso lo coloco entre comillas, porque dice que explica que la creatividad ocurre cuando tomamos contenidos conocidos y realizamos operaciones de transformación. No es magia, es una reestructuración, es para el pensamiento, para esta
para poder activar esas dimensiones del pensamiento que yo les decía a ustedes, la analítica, la creativa, la holística, la crítica, la estratégica, la reflexiva. Nosotros tenemos que tener en nuestra mano, en nuestra mente, incluso en nuestra alma, la creatividad. Y la creatividad se genera a partir de cómo yo veo el mundo, de cómo yo veo la vida, de cómo la explico y de cómo la transformo. De igual forma, tenemos la creatividad que va más allá del arte y hablamos de la flexibilidad cognitiva, de la originalidad y la fluidez. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? Dice, es la capacidad de cambiar de una categoría de pensamiento a otra. Entonces, cuando yo me muevo, eso incluso yo lo hablaba, lo colocaba aquí, que es es la dualidad entre, por ejemplo, la analítica creativa, la holística crítica, cómo yo puedo cambiar, ¿verdad? Es de una categoría de pensamiento a otra sin que eso me genere bloqueos de pensamiento, sin que me genere todo aquello que en esta sociedad, bueno, nosotros yo a veces, cuando digo en esta sociedad, comienzo a hacerme mi propia autocrítica, ¿no? Porque en varias investigaciones que he venido leyendo, nos habla que nosotros decimos esta sociedad porque la vemos más libre, más creativa, más innovadora, más transformadora. Tuvimos una sociedad contemporánea e incluso una sociedad históricamente bloqueada ante todo lo que tiene que ver con terapias, con psicólogos, con psiquiatras, con todo lo que tiene que ver el estudio del pensamiento y el estudio de las emociones. Entonces tú dices, es que en esta sociedad somos más libres. No, es que en aquella sociedad no se nos permitía ni describir, ni sentir, ni discernir, ni sentirnos tristes, ni angustiados, ni deprimidos, porque ustedes cuando decían, es que me siento deprimido, ¿cuál deprimido? Te pegaban 4 gritos. ¿Qué es depresión? Póngase a estudiar o póngase a tal. Si nosotros comenzamos a revisar un poco nuestra historia, yo lo podría decir, me pudo haber sucedido en muchísimas oportunidades, que yo pudiese tener tal vez una situación de ansiedad y tal vez mi mamá me dijo, ¿cuál ansiedad? Eso no existe, váyase a echar un baño, leve la cabeza, tómese una pastilla para dolor de cabeza y tal vez no sabía todas las cosas que tenía en mis pensamientos o todo lo que me había sucedido dentro de mi entorno y dentro de mi vida diaria. Entonces, si en este momento esta sociedad nos ha ayudado a descubrirnos como personas, sobre todo estuve leyendo, no sé si alguna de ustedes lo leyó, eh, lo que nos refleja una sociedad tan cruel con Noelia, 25 años, fue violada en múltiples ocasiones. eh, se quiso suicidar de un 5.º piso, quedó viva, cuadraplégica, con muchísimos dolores y dijo, no quiero vivir más y me quiero aplicar la eutanasia. Y fue un papá ausente, un papá alcohólico, un papá entre tantas situaciones que lo llevó a la parte legal y duraron 2 años en una lucha para que al fin un juez dictaminara que ella tenía la posibilidad de decidir por su cuerpo y por su vida. Y hace 2 días a ella le aplicaron la eutanasia porque decía que no quería vivir. Entonces decíamos qué sociedad tan cruel. Primero, la crueldad de traer una niña joven, viva, y que sucedan esas cosas como la violación. Luego, todo lo que le sucede y que usted sea otro el que decida por su vida y por su cuerpo porque nadie vive nuestra vida. Usted, por ejemplo, ahorita puede tener dolor de cabeza y sola lo siente usted. Usted le puede doler el corazón, tener un problema y eso lo vive usted. Entonces, ¿por qué otros tienen que decir por usted? Por eso es tan importante, decía que incluso, bueno, tantas personas le ofrecieron dinero, casa, carro, ella dijo que lo material nunca le iba a dar lo que ella sentía, la tristeza que sentía de haber venido a este mundo a padecer. Y por eso, bueno, decidió que pasara lo que pasó. Incluso hay una película muy linda, Después de ti o antes de ti, que tiene que ver también con eso. Él vivo, lleno de vida, hubo un accidente de tránsito y él quedó en cama. Y él dijo, nada, doy 3 meses, y en 3 meses pasaron muchas cosas, pero él decidió no seguir viviendo su vida así.
Entonces, ojalá ustedes tengan la oportunidad de dejar huella en cada espacio donde estén, porque realmente el psicólogo, y es parte de ese rol, pero es una vocación de alma y de vida, es como el maestro, yo lo veo de esa manera. Originalidad y fluidez, cómo generar muchas soluciones, que es la fluidez, y que además sean funcionales, es decir, que sean originales, que sean, porque la originalidad no es por lo original, es porque usted lo pueda aplicar y pueda tener provecho o algo positivo entre esa vida cotidiana. Dice, nota para la grabación. Si está viendo esto, piensa en un problema actual. ¿Cuántas soluciones locas puedes imaginar? Esa es tu estructura mental poniéndose a prueba. Y poniéndose a prueba es que la creatividad, así como lo dice el título, va más allá del arte. Algo que queramos agregar de lo que acabo de expresar en este momento, chicas, todo va No, bien. doctora, Dime, Lisette, dime. no, vi una noticia, pasé la semana un poco enferma, pero no tenía lo que había pasado con la muchacha. Usted que me lo está explicando, o sea, ahorita, pues, pero de resto no sabía qué había pasado con ella, pero era porque estaba enferma, por eso no vi el caso como, no lo leí. No lo leíste completo. No, ¿Y qué te parece, Lice? ¿Qué opinión tienes o qué reflexión haces con respecto a eso? ¿Cómo te sientes? no, sí. ¿Qué sentimiento tienes con respecto? Acabo de entrar en la caja fuerte, me quedo sin palabras. Sí, sí. A mí ese caso me tocó mucho. De verdad me pone muy sensible porque tú dices, Dios mío, eh, uno se coloca en los zapatos de ella. Usamos la empatía, tan importante es usar la empatía en todos los espacios. Es decir, incluso su mamá sí la acompañó, siempre estuvo presente y a pesar de que ella le dio vida, ella estuvo de acuerdo con eso. Entonces, es bastante difícil. Creo que una de las cosas que nos toca a nosotros como maestros, en mi caso yo no soy psicóloga, soy maestra, pero una maestra sensible. Y en el espacio donde estoy, escucho a veces tantas cosas y estoy, Dios mío, porque hay tanta crueldad, porque nosotros los seres humanos nos convertimos tan crueles en alguna situación, por qué no usamos la empatía como casi como un tatuaje o como algo que tú tuviese, yo a veces se lo digo, ¿no? Digo, por favor, usen la empatía, háganse ese choque de electricidad, ese choque usted diga, si es cierto, ¿por qué voy a actuar de esa manera? ¿Por qué tengo que decir, por eso hablaba de la prudencia, ¿por qué no puedo ser prudente? Porque no puedo colocarme en el zapato del otro. Por eso es tan fundamental que en todos nuestros espacios entendamos que como la vida es tan corta, tenemos que aprender la vida, aprender a vivir la vida en paz. Entonces hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que tener nuestro espacio seguro y a veces sí es importante, Lice, a veces sí es importante meternos en esa caja fuerte. A veces no todo el mundo le podemos abrir las ventanas, a veces sí es necesario en algunas situaciones y en algunos espacios mantener una caja fuerte donde nos sintamos protegidos y resguardados. Entonces, hablamos de ese rol del psicólogo y ya casi estamos cerrando. Dice que el psicólogo es como un ingeniero de estructuras. Nuestra labor o su labor es detectar cuando una estructura de pensamiento se ha vuelto rígida o disfuncional, que son esos esquemas desadaptativos. Fomentar la reestructuración. No le damos la solución al paciente, sino le enseñamos a usar sus operaciones mentales para que él cree su propia salida. En el caso de ustedes que son psicólogos ustedes me llaman de terapia cognitiva, cognitiva conductual. En el caso aquí en Táchira tenemos un espacio que es el Psicoconectando, que nos habla acerca del presente, mi yo en el presente, de cómo me siento, cómo estoy y de cómo puedo tratar de regular y equilibrar las emociones. Y una salud mental, esa llamada flexibilidad. Una persona sana es una persona capaz de crear nuevas narrativas sobre su propia vida. Entonces, cuando usted está sano, usted sonríe y agradece y se siente feliz y su entorno cambia. Y usted incluso sí creo que estoy leyendo un libro y ese libro me muestra algo muy importante. Me dice que que no está mal uno salir de los espacios donde no se siente bien, sea desde el punto de vista familiar,
sobre todo a veces esas relaciones papá, mamá, hermanos, esa familia, donde usted carga a veces esa carga mental que nada ayuda ni sana tampoco. Y finalizo con esta frase. Dice así: la creatividad no es solo el dominio de los artistas, es el encuentro del ser humano intensamente consciente con su mundo. La creatividad no solamente es para el pintor, para el músico, para el arquitecto, la creatividad la debemos llevar todos, porque ese encuentro diario con aquellos aspectos de tu vida que tú verás si cierras o abres, abres y te arriesgas, o cierras o te cierras y pierdes la oportunidad de sentir, de vivir, de actuar, de transformar y desarrollarse como una persona sana y feliz. Muchas gracias.